Ya. Creo que ya estamos. Bienvenidos a Reinicio, parte 2. Hoy día tengo un co-entrevistador y una linda invitada. Queríamos antes de empezar a presentar a la invitada y hablar del tema, darles unos tips que van a tener la oportunidad de escribir sus preguntitas durante todo el conversatorio y al final vamos a tener una parte en donde vamos a leer 4 preguntas para que nuestro invitado de honor lo pueda responder. Hoy en día tenemos el gustazo con Fernando de entrevistar a Lenia, que es experta en temas de motivación y resiliencia. Pero no queremos presentarla, sino que ella nos cuente un poquito de qué ha sido de su experiencia, quién es, qué es lo que, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, cómo está. Entonces, le damos el Es pase, correcto, Lenia, Meli. bienvenida. Muchísimas gracias, Melissa y Fernando, por la invitación. Realmente estoy súper contenta de estar aquí. Yo soy psicóloga, soy de la primera promoción de la Universidad de Lima de Psicología. Hice mi maestría en análisis estadísticos para ciencias sociales, de ahí viene mi gusto por investigar, y hice mi doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y me especializo en temas de motivación, en cómo hacer en que la gente entienda lo que hace, por qué lo hace, ¿no? Y entonces investigo y hago talleres de motivación en diferentes áreas, ¿no? Para papás, profesores, jefes, líderes, ¿no? Entonces, esa es un poco mi formación. Genial, Lenia. Bueno, buenas noches con todos los que están conectados. Como bien dijo Meli, mi nombre es Fernando y estoy muy feliz de poder hacer esta entrevista junto con Melissa y sobre todo a Lenia, que ya como dio un chiquito nomás de su experiencia, pero es una persona que a la par queremos mucho y que nos ha enseñado también en la universidad. Yo Entonces también eso, hemos estoy sido sus feliz. alumnos. Aprobamos su curso, aprobamos su curso. Es correcto, todo aprobado. Súper bien, súper bien. La pregunta inevitable y por la cual queremos empezar, ¿no? Es, ¿cuál es tu percepción acerca de esta coyuntura, la del COVID-19? ¿Cómo crees que nos agarró como sociedad y como personas, ¿no? Y lo que más me importa a mí es, ¿qué cosas rescatas tú que fueron buenas y qué cosas quisieras o hubieras querido que se mejoren, ¿no? A nivel de sociedad y personas. Bueno, un aspecto a considerar es que esta es una situación totalmente incierta, nos cogió totalmente desprevenidos y nos cambió la vida de la noche a la mañana. Nuestra vida ahora no es igual ni la imaginábamos siquiera algunos meses atrás. Entonces, de pronto nos hemos visto confrontados con algo que no sabemos cuándo va a pasar y hablamos todos de una nueva normalidad que tampoco sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante centrarnos en aquellas cosas que sí podemos hacer. O sea, a veces nos falta entender las pautas o tener la guía sobre por qué lineamientos nos podemos mover. Entonces, si bien es importante saber, a veces nos centramos y nos ponemos a pensar en todo lo que ya no puedo hacer, en vez de pensar en que también hay otras cosas que sí podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer para reinterpretar esta situación? ¿Cómo podemos hacer para ver esto que antes no podía hacer y que ahora quizás sí? Esta nueva normalidad también hace que encontremos una nueva estructura en nuestra manera de hacer las cosas, en casa, a qué hora me levanto, si tengo diferentes roles, porque de repente estoy trabajando en casa, de repente tengo que ayudar a mis hijos y tengo hijos, Sí. y tengo que encargarme de las cosas de la casa, pero también es verdad que todo un tiempo que antes teníamos destinado a dirigirnos en transporte, al trabajo, tenemos todo un tiempo ahí y centrar en aquello que yo puedo hacer que me permita a mí seguir aprendiendo, seguir creciendo. En la medida en que entendamos que estas cosas que ahora no podemos hacer, que no sabemos cuánto tiempo queda, en verdad que entendamos que es una manera de cuidarme, cuidar al otro, a las personas que quiero, cuidarnos como comunidad y como sociedad en general. Entonces es una cuestión de cuidado, de querernos, ¿no? De mirar al otro con ese cuidado como que tendríamos con nosotros mismos, ¿no? Genial. Bueno, tengo una pregunta súper, hiper básica, porque como te contábamos antes de arrancar, nuestro público, porque ahí ya nos están contando que se van conectando un poquito más de gente cada vez, es de todo un poco. Hasta mi sobrinito de 11 años está interesadísimo en el tema de motivación. Entonces, así en sencillo, creo que en la coyuntura vale la pena entender clarito el término motivación.
¿cómo explicarías la motivación o qué cosas claves tienen que entenderse por motivación? Bueno, la motivación, así como cuando preguntamos qué entendemos por motivación, nos llama esta palabra de que es energía. Es todo lo que da energía y dirección al comportamiento. Es todo lo que nos mueve, todo lo que nos hace hacer cosas, lo que pensamos, lo que nos mueve. ¿Y por qué la estudiamos o por qué es importantísima? Porque tiene consecuencias, produce, ¿no? Entonces, en ese sentido es sumamente importante. O sea, decimos, y lo aplicamos para todo, ¿no? Mañana voy a hacer tal cosa, mañana, la de siempre, empiezo la dieta, mañana tal, ¿no es cierto? La de lunes, Entonces, la de lunes. la de lunes, ¿no? Entonces, es como, eso es, nos mueve y produce. Ahora, antes se pensaba que la gente daba lo mismo porque motivaba, y yo les debo haber hecho la pregunta en clase, ¿no? Cuando éramos pequeños, cuando querías motivarte, te podían dar un sticker, un caramelo, ponerte un sellito, ¿no? Exacto. Y antes se pensaba que lo que importaba era estar motivado, no importaba si yo era porque te ofrecía algo o porque si te gustaba algo. Sin embargo, en los últimos años se ve que hay todo un rango, por decirlo así. Hay diferentes tipos de motivación. ¿Y por qué importa? Porque hay diferentes consecuencias, ¿no? O sea, puedo hacer las cosas porque me ofreces una recompensa, o quiero evitar un castigo, o quiero hacer algo porque siento que debo hacerlo, me siento presionado internamente porque me da vergüenza o culpa si no lo hago, ¿no? Esa es una parte más bien más negativa, de menor calidad. O puedo hacer algo porque me parece importante, significativo, va alineado con mis valores en la vida, o el prototipo máximo de motivación, hacer algo porque me interesa. Y estos dos últimos tienen que ver con querer hacer algo. Y esa es una calidad de la motivación importantísima, y que esa es la que va alineado con una serie de resultados positivos en aquello que queremos conseguir. Genial. La automotivación, que es la última parte, o sea, cómo tú mismo sacas energía para hacer cosas. ¿A eso te refieres? Claro, lo que pasa es que yo puedo estar motivado por diferentes razones. Entonces tengo razones como más controladas, por decirlo de una manera, si es que tengo Sí. presiones, ¿no es cierto? Yo Sí. voy a hacer las cosas porque tengo que hacerlas, Uh-huh. versus una motivación más voluntaria. Yo voy a hacer las cosas porque quiero hacerlas. Uh-huh. Si la pregunta es, y ahora, ¿cómo ya, Lenia? ¿Y cómo consigo esa motivación de quiero versus debo? ¿Cómo puedo hacer yo para automotivarme? Y allí hay algo que son 3 necesidades psicológicas básicas que tenemos todas las personas, y que cuando las satisfacemos nos da esa energía. De ahí sale la energía, la fuerza, las baterías. ¿Y cuáles son esas 3 necesidades? La de autonomía, que es la de sentir que somos nosotros quienes dirigimos nuestra actuación, que yo decido. La segunda es la de sentirnos competentes, capaces, que somos eficientes en nuestro medio. Y la tercera, la necesidad de relación, la de vincularnos con los otros, el formar vínculos cálidos y cercanos con las personas, el sentir que las personas por las que yo me preocupo también se preocupan por mí. Entonces, ¿cómo hacer yo para automotivarme? Usar mi agencia para ver cómo puedo encontrar las maneras para satisfacer estas 3 necesidades. No importa si soy papá, no importa si soy trabajador, es decir, no importa en el rol que esté. Estas 3 necesidades están siempre presentes. Genial. Y de hecho ese concepto que tú mencionas, el de la autonomía, o lo que nosotros un poco decía Meli, el tema de la automotivación, puede ligarse, o las 3 necesidades en sí, pueden ligarse al tema de resiliencia, y yo creo que la vinculación de ambos, en una coyuntura, por así decirlo, normal, porque no quiero por ahí caer en ningún concepto, pero dada esta coyuntura en la que vivimos, que hay muchos cambios, o en general, ¿cómo es que estos conceptos se juntan o se alinean? Qué pregunta tan interesante y bonita, porque en la medida en que yo sienta que mis necesidades están más satisfechas, voy a ser más resiliente, voy a estar más lista para afrontar estas adversidades. Ahora, por ejemplo, la autonomía, lo que pasa es que eso nos pone retos, ¿no? La autonomía. Si yo soy una persona, o sea, en general la autonomía es que nosotros sintamos que podemos decidir nuestra actuación, que yo puedo elegir, pero en este contexto es un poco, ya que puedo, ¿no? Siento que mi libertad no está del todo bien, no puedo hacer, me provoca salir, me provoca ir a comer algo, me provoca ir a ver la playa y no puedo.
¿no? Entonces yo puedo sentir que mi autonomía está Ujú. afectada, ¿no es cierto? Puedo sentir que mi autonomía no la puedo satisfacer. Sin embargo, sí vale la pena entender las razones por las cuales yo me estoy cuidando. Entonces, no ver esto como que es una prohibición, sino que es algo que en este momento no podemos hacer por las razones de cuidado, de salud, etcétera. Y entonces, en la medida en que yo entienda eso, puedo yo también aceptarlo voluntariamente y entonces centrarme en aquellas cosas que yo sí voy a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces ya poder centrarme en esto. En cuanto, por ejemplo, a la necesidad de sentirme competente, capaz, si yo no siento que puedo ir desarrollando, creciendo y aprendiendo, es muy difícil. Y en ese sentido, esta pandemia nos ha puesto de pronto en mi rol de profesor o de trabajadora a trabajar remotamente cuando yo no sabía usar tal cosa y de pronto, ¿no? Me siento lo menos competente porque de pronto estoy confrontada con esto y no sé cómo funciona, ¿no? Entonces sí es importante, Es verdad. ¿no es cierto? O sea, buscar estos mecanismos para yo ir aprendiendo. Y en este sentido nos pone este contexto un reto, porque es ir aprendiendo sobre la marcha para poder enfrentar, pero en la medida que voy aprendiendo, voy sintiéndome más competente. Y en cuanto a la necesidad de relación, claro, nosotros los peruanos además somos, pero de lo más cariñosos, ¿no? O sea, te toco, te El abrazo, te apapacho. apachurro, ¿no? O sea, La verdad, te cuento, ¿no? Yo te digo, Fer, te voy a contar algo y te agarro el brazo para contarte, ¿no es cierto? Entonces nos afecta y hay que aprender estas nuevas maneras, ¿no? De relacionarse. Desde esto que estamos haciendo, el Zoom, de generar estos espacios. Por ejemplo, hoy voy a comer con Melissa, entonces Melissa nos conectamos, ¿no es cierto? Entonces, empezar a gestionar estos espacios de acercarnos como esa nueva normalidad que no sabemos cuánto va a durar, pero que sí hay cosas que sí podemos hacer para satisfacer nuestras necesidades. Mientras más satisfechas estas necesidades, más resiliente voy a ser a la adversidad que se puede presentar. genial. Claro, y ahí, de hecho, un concepto que yo engancho es que empieces a buscar eso que tú decías, las cosas que te empiezan a hacer a ti mucho más feliz o que te llenan de energía, ¿verdad? Porque Eso, esas son las que te van a tener mucho más, no sé, feliz o contento, no sé. así es, porque ahí está el concepto de agencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosas puedo hacer yo para cambiar mi entorno? ¿Qué tan proactivo soy para cambiar mi entorno, para satisfacer mis necesidades y sentirme mejor? ¿No? Si, por ejemplo, si yo no siento que aprendo de mi trabajo, me voy a desmotivar, ¿no? Me Claro, voy a apagar. es Entonces, correcto. en ese sentido hay que usar nuestra agencia. Si bien el contexto, si yo estoy en el rol de jefe, ¿no? Como líder, sí es importante que yo me preocupe en cómo creo este contexto para que mi trabajador se sienta autónomo, se sienta competente, se sienta respetado, valorado, ¿no? Entonces, a veces pensamos que hay que controlar a las personas porque están trabajando remotamente y entonces quiero que me digan minuto a minuto qué están haciendo. No es la manera, ¿no? Es mejor más bien centrarme en darle el rayado de la cancha a lo que pueden hacer, metas claras, expectativas claras, darle los recursos a las personas para que puedan hacer su trabajo y orientación y guía, ¿no? Genial. O sea, Sí, solo como una recopilación para que la gente ya lo tenga súper claro, resiliencia es la capacidad de superar situaciones adversas, ¿verdad? Este es así como es. un resumencito. Y me ponía a Ujú. pensar que nosotros te contamos también que hacemos un montón de conversatorios con distintas organizaciones, en donde uno de los principales puntos que vemos en común es que todos están sometidos a cambios, pero cambios sucesivos. Es decir, Ta, 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 cuando ta, ya ta. estoy Sí. acostumbrándome a que mi esposo está a mi costado, que pregunte cómo cocinar, qué hago, o cuando los niños ya se acostumbraron a estudiar por la televisión, O ser profe, Meli, ¿no? Que es o, lo que me decían, ¿no? Que muchos eran profes. o ser profes online, o sea, todos tenemos distintos retos a la vez, pero que no duran tanto, o sea, que ha sido un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿cómo esta variable de cambio podría afectar a la capacidad de ser resiliente, ¿no? O sea, cómo el cambio abrupto de muchas cosas podría no hacerte resiliente o al contrario, te ayuda a reforzar tu resiliencia.
Es que en verdad todo va a depender de cómo afrontes ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo esto como oportunidades y las reinterpreto de pronto como un reto, un desafío, entonces tengo más probabilidades de salir adelante, porque también existe así, no solamente poniéndome un poquito, ¿no? Hay personas que pasan por eventos muy duros y tienen estrés postraumático y otras de ese mismo evento tienen un crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sacar de esta situación lo mejor para salir adelante? Entonces, en ese sentido, si tenemos, como ustedes bien han dicho, estos roles de todo, ¿no? Me pongo el gorro de profesor, me pongo el gorro de cocinero, me pongo el, ¿no es cierto? O sea, todo y voy, ¿no es cierto? Entonces, me trato de balancear entre todos mis roles en la medida en que yo sienta que, digamos, acepto estas cosas y voy aprendiendo a afrontar, etcétera, y aprendo que este cambio también es un reto y un desafío que yo voy haciendo, voy en ese sentido creciendo y desarrollándome, adaptándome, ¿no? Pero sí es verdad que hay toda una cuestión de preparación también, de aprender, pero en la medida en que yo sienta que aprendo y que voy creciendo y me voy desarrollando, eso es un factor importante, ¿no? Genial, porque también te lo comento como otro de nuestros espacios, muchas personas nos comentan que quieren emprender, que el COVID les ha malogrado su sueño de emprender o de empezar algo nuevo porque no saben qué va a pasar y la incertidumbre y todo esto. Y muchas veces nuestro consejo ha sido, no tienes que tal vez hacer un cambio tan abrupto dentro de los cambios, sino igual animarte a hacer un cambio, ¿no? O sea, por eso más iba dirigida nuestra pregunta de, ¿el cambio hoy en día refuerza la capacidad de ser resiliente y automotivarte? Entonces, con lo que has respondido, yo diría que sí, ¿no? O sea, animarlos a ir tomando pequeños riesgos. ¿Qué les aconsejarías Eso, efectivamente es lo que dice. A veces yo siento que como mi plan ha cambiado tanto y siento que mi meta está a tan largo plazo porque tengo una meta así, ¿no es cierto? Entonces es bueno ir poniéndonos pequeños pasos, ¿no? Una pequeña meta que contribuya a esa gran meta, pero que a la vez me permita sentir que voy avanzando, ¿no? Y que no tiene que ser hacer lo más grande, sino que como aquella meta, pequeña meta, me permite contribuir a algo mayor, que es ideal si va asociado con mi propósito en la vida, ¿no? Si yo tengo un propósito y de pronto lo veo en ese momento lejano porque voy a tener que cambiar, cómo mi pequeña meta puede contribuir a ese propósito mayor, ¿no? Y ese es un reto importante, que yo sienta que voy a ir haciendo estos pequeños pasos que me acercan a esta meta que contribuye con mi propósito en la vida, ¿no? Porque algo también que hace esta crisis es también nos ha permitido de pronto tener un insight de lo que es importante en la vida, ¿no? De pronto yo creo que todos nos hemos quedado con cosas que dijimos, lo hago la próxima semana o lo hago el próximo mes y ya no sabemos cuándo es esa próxima semana o el próximo mes. Entonces también nos ha puesto y nos confronta con qué es lo que yo quiero en la vida. Entonces eso también es un momento importante en nuestra vida para pensar en eso y cómo lo que queremos hacer va alineado con nuestro propósito. Entonces, es un momento importante, ¿no? Siempre les digo a los que me comentan esto, son señales, ¿no? Aprovecha las señales. Te han mandado una pandemia mundial para que empieces algo. Es que es verdad, de pronto nos cayó así, pa, y de pronto tú dijiste, ya yo pensé que lo hacías la próxima y no sé cuándo será esta próxima. Entonces, nos ha puesto los puntos sobre las IES de golpe. Tal ¿no? cual. Muchos esperábamos esa señal divina y ¡pam! Que llega. Nos cayó, sí, Nos cayó. efectivamente. Difícil para todos y también nos ayuda a pensar un poco en el otro, ¿no? También ver al otro tratando de entender al otro también, ¿no? Porque a veces nos centramos nosotros, pero también cómo está pasando, cómo le está pasando la otra persona y cómo desde mi posición puedo ayudar, porque uno puede ayudar de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo así hacemos este círculo virtuoso, ¿no? De ir ayudando uno al otro desde lo que puedo hacer, ¿no? Y eso sería algo realmente que nos permitiría sacar lo mejor en este momento, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Tal cual. Es correcto. De hecho, nosotros pensábamos en algún momento, oye, ¿y cómo se promueve la resiliencia o cómo se promueve la motivación en las personas o cómo se activa? Y de hecho tenemos conectados a distintas personas que pueden ser papás, parte de un equipo, líderes o pueden ser emprendedores, etcétera.
¿cómo se promueve ambos conceptos? ¿O cómo es que, no sé, si desde etapas muy, muy pequeñas, como siendo niño o en adulto, igual cómo se hace? En verdad, esto es, estas tres necesidades son necesidades que son importantes para todas las etapas del desarrollo del ser humano. Lo que puede variar es cómo yo voy a promover la autonomía de pronto en un niño de 3 años que en un adolescente o en un adulto. Pero un aspecto importante es tratar de comprender la perspectiva del otro, las necesidades que tiene el otro, los intereses, lo que necesita el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco las necesidades, intereses, preferencias de la otra persona, estoy en mejores condiciones para que esta persona pueda satisfacer su autonomía. Otro aspecto súper importante, además, en este momento, es que cuando yo le hago un pedido a las personas, o en este caso voy a poner ciertas restricciones, es explicar claramente los pedidos, las razones para los pedidos, dar explicaciones para los pedidos que les hacemos a las personas, explicar por qué hacer algo es importante, valioso, para que las personas las acepten voluntariamente. Otro aspecto es también que las personas, a veces cuando hacemos ciertos pedidos, las personas muestran afecto negativo, ¿no es cierto? No quieren hacer, se ponen pesadas, críticas, ¿no? Nos ponemos, voy a decir, ¿no? Pesados, críticos, ¿no? Pensé que le decías a Meli, Lenia. No. Entonces, nos ponemos un poco pesados, entonces es bueno entender a la otra persona y luego buscar su colaboración. Entonces te digo, poniendo a Melissa, ya noto que te sientes fastidiada, te noto molesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no te sientas así? Esa es una manera también, ¿no? Otra manera es el tipo de lenguaje que usamos. Si usamos un lenguaje controlador desde tienes, debes hacer, es tu obligación como estudiante, es tu obligación como trabajador, es tu obligación como esposo, ¿no? Entonces, si toco esas cosas como control, ese lenguaje es un lenguaje controlador que tiene el efecto contrario. El control causa oposición. Entonces, para que la gente no tenga oposición, es importante explicar las razones para los pedidos y otra cosa, tener paciencia. Las personas también tienen sus ritmos, ¿no? Y a veces queremos solucionar todo así rapidito. Yo te digo, Meli, Fer, lo que van a hacer, ya, no, pero las personas tienen sus tiempos también, ¿no? Entonces, ese por el lado de la autonomía. Y por el lado de la competencia, metas claras, expectativas claras, brindar apoyo y guía y dar retroalimentación positiva, o sea, decirle a las personas lo que están haciendo bien, ¿no? Entonces, esos son aspectos sumamente importantes. Dar una estructura clara donde las personas se puedan manejar y autonomía para que las personas dentro de estas posibilidades puedan elegir. La autonomía no es libertad absoluta, hagan lo que quieran, no. Libertinaje, no. No es, así es, no es hagan lo que quieran, es tener la posibilidad de elegir, pero dentro de un contexto, o sea, los límites, las estructuras, las reglas son importantes, ¿no? Y algo que es muy valioso y que creo que lo comentábamos también es el poder escuchar al otro. O sea, en el rol de líder, en el rol de papá, escuchar al otro. De repente no puedo cambiar, pero empatizo contigo, te comprendo, te entiendo, y aquello que esté en mis manos cambiar o ayudar, lo hago, pero aquello que no, también lo explico, pero el escuchar en este momento, súper importante. Genial. Aquí me comentan que hay una preguntita que, como resumen, tenemos que promover la autonomía, la capacidad y la capacidad de vincularnos a pesar de estar lejos. Pero también hoy en la coyuntura es súper importante el tema de resiliencia porque no podemos negar de que hay personas que están pasando por situaciones difíciles. Entonces, en esas situaciones, ¿qué aconsejarías? Mira, hay una situación bien interesante. Cuando les decimos a las personas lo que hay que hacer, les damos razones para ello, para que hagan esto, y además les brindamos los recursos necesarios, las personas van a hacer eso que les estamos pidiendo. Entonces, no solamente basta con saber qué hay que hacer y dar las razones, sino también darle los medios a las personas. En ese sentido, por eso entender la perspectiva de la otra persona es sumamente importante ahora, para saber qué es lo que el otro necesita y cómo podemos proveerlo. Entonces, porque efectivamente, en este momento, por ejemplo, yo estoy en un lugar, por supuesto, en el que estoy trabajando, estoy haciendo y todo, pero ¿cómo hago para entender a aquel que le puede faltar algo y cómo puedo hacer para ayudarlo a tener esos recursos que le ayuden a lidiar con toda esta situación?
ese es un aspecto importante y por eso digo que es un momento bien importante para ver cómo cada uno de nosotros contribuye apoyando al otro entre lo que puede hacer, ¿no? La solidaridad es en este momento más importante que nunca, ¿no? Frente a esta adversidad y que en verdad está esta idea de que juntos podemos lograr cosas, porque esta es una cuestión que es en todo el mundo, entonces en verdad me cuido yo, cuido al otro, cuido a mi comunidad, al país, la sociedad. Entonces, en verdad, por eso decía, si logramos tener este círculo virtuoso de cómo ayudamos al otro, entendiendo al otro, ¿no? Entendiendo al otro y lo que necesita, vamos a poder todos salir adelante. Así es, contribuir, así es. Genial. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntitas. Y si no, nosotros seguimos preguntando hasta que se animen a preguntar. Pueden ir poniendo sus preguntas. Vamos a ver si nos gusta ya el resumen. Que nos pregunten. Dentro de lo que hablamos, aquí me pasaron una pregunta que era lo de resiliencia. Y otro, el tema tal vez de la educación. O sea, la educación debería ser educación en relación también al contexto y al ser empático, ¿no? O sea, yo creo que la educación tal vez tenga que incluir ese componente hoy en día. ¿Cómo lo ves, no? O sea, Fernando te preguntó cómo educamos en resiliencia y en motivación, pero no sabría si ponerlo formalmente en las clases, ¿no? Como a los alumnos decirles, como parte de la currícula. Hoy tienes que ser resiliente también. Lo que pasa es que mucho uno aprende, quizás si yo les pido a ustedes que recuerden, no sé, algún momento de su época de colegio, un buen momento con un profesor o profesora en el colegio, de cuando eran pequeños, uno siempre tiene estos modelos de profesores que te hacían sentir bien, que, o sea, esto es algo, por ejemplo, esto que yo hablo de los estilos de las personas para apoyar la autonomía, el sentirse competente, la relación, este estilo de apoyo, en verdad es algo que es transversal a, como decía, a todos los niveles de desarrollo, en los diferentes contextos, ¿no? En los diferentes roles. Entonces, en verdad es algo como que tú los ves y es un modelo, o sea, no es algo que tú puedas hacer como la receta si tú no lo vives. Entonces, si los profesores apoyan la autonomía de las personas aprenden también de esto, ¿no? Uh-huh. Responden a este estilo, ¿no? Entonces, y el parte de ser empático, de entender la perspectiva del otro, es también parte de este estilo. Y muchas veces cuando hago un ejercicio con mis estudiantes sobre que recuerden al mejor jefe cuando son personas adultas que trabajan o que piensen en el mejor profesor, muchísimos recuerdan estas características, el 99.9 de apoyo a las necesidades psicológicas básicas. Este profesor me preguntaba si me sentía bien, o este jefe, ¿no? Me preguntaba cómo me gustaría hacer las cosas, ¿no? Entonces, es como uno se da cuenta de estas cosas y no es algo que tú puedas decir de receta y decir, claro, ya, ahora me siento con ustedes, díganme lo que quieran. Si yo te digo esto, no te va a provocar decir nada. O sea, es algo que el estilo de apoyo a las necesidades psicológicas básicas, uno lo vive, lo hace y las personas responden a esto y van aprendiendo de esto también, ¿no? O sea, es una respuesta, sí. En el tema de necesidades de las que tú mencionabas, ¿no? Yo entiendo que debería existir un equilibrio entre que tú vayas cubriendo cada necesidad o depende del momento en el que la necesitas. O sea, no quiero decir que una necesidad sea más importante que la otra, pero yo creo que se ajusta al momento en el que tú necesitas de tu vida una u otra necesidad. Porque puedes tener cubierta alguna o mediana otra, pero con eso puedes convivir y vivir. En verdad, la necesidad como que más he estudiado y como que engloba más a las otras es la necesidad de sentirse autónomo. Pero esto es como, mientras más satisfaces una, más satisfaces la otra. O sea, van avanzando así, ¿no? Entonces sí es importante tener las necesidades satisfechas y que las tres estén más o menos al mismo nivel de satisfacción. Equilibradas. Porque las tres contribuyen a tu bienestar, ¿no? Entonces, en la medida en que, y también te pones a pensar, si uno va haciendo las cosas que elige hacer, vas desarrollando tu competencia, es como, van alineadas también, ¿no? Entonces, pero definitivamente la autonomía, un poco que al satisfacer la autonomía, las otras también se sabe que van siguiendo, digamos, ¿no? Claro, van a ir creciendo en progresivo. Así es.
Así es, se van satisfaciendo, así es. Y ese es un aspecto importante, ¿no? Entender nuestro rol de qué es lo que yo puedo hacer para satisfacer mis necesidades. No esperar que todo sea de afuera, que es ideal si el contexto me lo brinda. Pero yo también, ¿qué puedo hacer? Y en psicología organizacional existe este concepto de job crafting, ¿no? Que cómo voy diseñando mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en nuestra vida. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi entorno de manera proactiva? O sea, ¿cómo yo hago para ir viendo en este momento? No veo que me falta mejorar mis habilidades tecnológicas, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿no es cierto? Busco todas las maneras, busco un curso, veo tutoriales en YouTube, ¿no es cierto? O sea, cada vez tenemos más acceso a eso, entonces también es como yo voy gestionando mis propios recursos para poder satisfacer mis necesidades. Satisfacer las necesidades. Eso, porque, por ejemplo, a mí me falta un montón. Yo soy de las que organizo las reuniones, ¿no es cierto? Vengan a mi casa, comida, me falta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Con mis amigas de la universidad hablamos miércoles y sábados, ¿no? Entonces estamos así, haciendo, o sea, como hay cosas que están picas, llamo a mi mamá, ¿no es cierto? Luego el Zoom con mis hermanas, entonces como que hay que buscar lo que para uno también nos hace bien, ¿no? Genial. Entonces, ese es un aspecto bien importante y más ahora que nunca. ¿Qué puedo hacer que esté en mis manos? Tenemos dos preguntas más. Sí. Dale, justo. Tú la segunda. Tú la primera. Tú siempre la primera, Meli. Ya, yo la primera, porque me gusta, que es cómo saber si estoy escuchando activamente y sobre todo a través de la pantalla. Ay, sí, mira, es verdad. Eso nos pone un reto a todos, ¿no es cierto? Ahora, un aspecto importante cuando escuchamos es que realmente escuchar a veces es más difícil de lo que uno piensa. Porque a veces decimos yo te escucho, pero cuando yo te digo, ya Meli, cuéntame qué te está pasando, tú me estás contando y yo ya te estoy diciendo, Melissa, lo que te pasa es esto y lo que tienes que hacer es esto, con toda mi buena intención. Y a veces es bueno nada más, yo siempre digo esto, ¿no? Preguntar con curiosidad. Ajá, cuéntame, entiendo que sea difícil. O sea, más que ir diciéndote qué hacer, te acompaño. Y con preguntas, te voy diciendo, tienes razón, te entiendo, cuéntame un poco más. O sea, ir preguntando con curiosidad sin emitir juicios de si está bien, si está mal, sin dar consejos. A veces las personas solo queremos ser escuchadas y no que me digan qué tengo que hacer. Entonces, a veces con la mejor intención nosotros le decimos a la persona, no, pero esto es lo que te pasa, haz esto, haz lo otro, ya, olvídate de tal, ¿no? Entonces, yo creo que escuchar activamente viene con eso, preguntar con curiosidad y estar diciéndole a la persona. Ahora, si podemos usar cámara como estamos haciendo ahora, genial, ¿no? Mejor. Así es, ¿no? Igual no veo como que toda la expresión, pero justo como les comentaba, ¿no? Yo cuando dicto clases, para mí es muy importante sentir que están, entonces como las cámaras, como el internet es tan bueno y las cámaras de los 25 o 30 no aguantan, entonces... Claro, se satura la red, entonces están todos con sus cámaras, sus micrófonos. Yo digo, por favor, pónganme una manito, háganme un aplauso, pónganme algo, ¿no? Así es cierto, díganme algo, ¿no? Díganme si entendieron. O sea, para mí eso es bien importante. Entonces, de pronto les digo, abran su micro, suelten algo, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, hay que ir agenciándonos de maneras. Y yo les contaba a Melissa y a Fernando que yo a veces pues no sé hacer los signos, entonces me he ideado le saco así mi carita feliz, ¿no? Entonces les digo, estoy contenta, entonces así es, ¿no? Porque es un poco, para mí, esa parte del vínculo, y como a veces no podemos ver la cara, no tengo la expresión de mis alumnos cuando explico algo y no entienden, entonces yo a veces les veo la cara sin que me digan algo, y ahora eso no lo tenemos. Pero eso va a ser así, entonces... lo que hay que hacer, y a mí me ha servido mucho quizás como estrategia, en el caso sean profesores o jefes, yo uso menti.com, y que es una herramienta que te permite hacer preguntas, y yo lo que hago es comparto mi pantalla y les pregunto a los estudiantes cómo empezamos hoy la clase, ¿no? Luego les pregunto, después de la clase, ¿cómo nos vamos de la clase? Y les pongo lluvia de palabras, ¿no? Nube de palabras, que pongan las palabritas, y luego les pregunto qué es lo que les gusta de la clase y sugerencias para mejorar.
Y en el momento que van escribiendo les voy diciendo, mira, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo voy a pensar, tienen razón, les hace falta más de esto, les hace falta más de lo otro. En ese momento estoy viendo sus intereses, sus necesidades, estoy empatizando con ellos, les explico las razones por las cuales hay cosas que no voy a poder cambiar. Por ejemplo, una vez me dijeron, Lenia, menos lecturas, ay, no puedo cambiar porque ya están programadas, ¿no? Pero, pero digamos que en ese momento les voy dando el feedback y de verdad que ha sido sumamente rico ese proceso. Genial. Hay manera, hay que ir encontrando herramientas virtuales para apoyarnos a entender al otro, ¿no? Sí, yo coincido contigo porque muchas veces el tema del trabajo, yo me pongo en esa posición, te hace que estés acelerado y que desde el minuto uno empieces a trabajar, y cuánto es que nos falta, porque me incluyo, que nos tomemos el tiempo de preguntarle al otro cómo está y cómo se siente, ¿no? Y nosotros hemos experimentado un poco con Meli, seguimos la buena práctica en nuestras reuniones, y, oye, y ahí llegas a entender cómo viene la persona. Y muchas veces la persona no viene solo con el que está ahí, sino viene con un montón de carga emocional o lo que fuera. Entonces me gustó esa parte que decías, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tomarnos el tiempo, por ejemplo, en una reunión de 1 hora, por lo menos destinar 10 minutos a que se hable de cómo están las personas? Yo creo que cuesta bastante. Sí, porque a veces pensamos que no es importante. Yo Es importante. con mis estudiantes he visto que, además, que bueno cuando uno termina la clase y si llegaron 50% estresados, abrumados, y cuando se van 2 o 3 que todavía están un poco estresados, yo digo, ay, valió la pena cada minuto, cada cosa, ¿no? O sea, es como, y ahí está mi granito, ¿no? Y lo más lindo es que un estudiante nos dijo, ya, ¿qué más podemos hacer? Y un estudiante o una escribió, ustedes ya hacen bastante para ayudarnos en todo lo que pueden, ¿no? Y fue algo tan bonito porque no solamente en el curso, porque ellos sentían que se sentían escuchados, ¿no? A partir de las palabras, con una herramienta sencilla. De verdad que para nosotros eso ha sido bien importante y son esos minutos súper bien dedicados porque la gente se siente mejor, está más dispuesta a esos retos que nos pone la vida, pues, ¿no? Porque yo a veces le digo a mis alumnos, por favor, recuerden la estrategia de apoyo a la autonomía, paciencia, y les digo, porque no sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces yo también empiezo, les pido a ellos lo mismo, porque es un aprendizaje para todos, entonces, ¿no? Nos pone retos, entonces yo no usaba, pues, Zoom antes más que para reuniones, de pronto, para que se vayan acá, ¿no? A los rooms a trabajar, ¿no es cierto? O sea, es todo un aprendizaje, entonces, de verdad que yo creo que hay toda una experiencia nueva y que no terminamos de aprender y que también es valiosa con sus pros y sus contras, pero que también a mí, o sea, igual me llena, ¿no? Me voy satisfecha al terminar mi clase, ¿no? Y eso que a mí me gusta mucho el vínculo y esto, pero encontramos nuestras maneras de reírnos, nuestras maneras no sé, de acercarnos, ¿no? Entonces yo creo que eso es ver cómo me puedo acercar sin pensar en lo que no puedo hacer, pero en lo que sí puedo hacer, ¿no? Así Buenísimo. con mi papelito, así con mi papelito. Yo voy a hacer mi carita para reaccionar. Así. Te metes un like, ¿no? Es un poco también atrevernos a hacer cosas que nos permitan transmitir eso que queremos, ¿no? Entonces, Es verdad. ¿no? Eso también. Tenemos una segunda pregunta que nos dicen, trabajo en la parte administrativa, ¿cómo puede impulsar a las personas que tienen una posición negativa? Entiendo, una actitud negativa, creo que es a lo que se refiere. Mira, A eso veces es bien pasa. importante, porque también hay personas que son más negativas y se centran a ver, don pésimo, yo les digo la nube gris, ¿no es cierto? Que caminas con tu nube gris arriba, ¿no es cierto? Y hay personas que pueden ser o tener una mirada negativa y bueno, finalmente es una manera distinta, entonces hay que ser tolerante y lo que decía, ¿no? Aceptar el aspecto negativo. Entonces, por un lado, reconocer y decir, mira, te noto malestar, o sea, empatizar, y eso significa que todas las emociones que sentimos son posibles, ¿no es cierto? Entonces te digo, entiendo que te sientas mal, porque en este momento, de verdad que creo que todos pasamos por momentos de estar más activos, más alegres, menos alegres, es decir, hay momentos que estamos en cambios. Entonces, con esta persona empatizar, de entender por qué se siente así, y luego más bien proponer qué hacemos para que no te sientas así. O sea, de pronto proponer
¿qué es lo que sí está en sus manos cambiar? Porque a veces nos podemos centrar en todo lo negativo pensando en todo lo que yo no puedo hacer y las cosas que yo no tengo control. Y quizás también ustedes saben, hay personas que les gusta tener más el control de la situación, ¿no? Y esas son las personas que más sufren, ¿no? Entonces, que toleran menos la incertidumbre. Pero en este momento, todos tenemos, todos tenemos incertidumbre. Entonces, hay que ver, así, así es, todos tenemos incertidumbre, entonces sí es importante poder centrarnos en lo que sí podemos hacer. Entonces, las personas que tengan una actitud negativa, primero empatizar, reconocer, si conozco las razones por las cuales se siente así, puedo decirle, Fernando, entiendo que estés fastidiado porque en este momento efectivamente es muy duro no saber lo que podemos hacer, pero Fernando, ¿qué hacemos para que te sientas mejor? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, en ese momento, no solamente estoy empatizando, pero tampoco te digo, ya, pues ya, quédate ahí, ya, no hagas nada, quédate con tu mal. No, te digo, ¿qué hacemos para que te sientas mejor y salir? O sea, en ese momento también te pone, ¿no? Te pone a moverte y a hacer algo, ¿no? Tal cual. Desde la comprensión, no, no juzgar, no como que, ay, te pasa, pues Fernando. Por favor, ¿no? Melissa. Sí, yo vi la cara de Melissa con esa intención. Yo sabía que teníamos que invitarte a esta entrevista para que Melissa se pueda dar cuenta. Yo sabía. Es verdad. Eso me comentaste, no, mentira. Pero desde la comprensión, efectivamente, desde comprender al otro, ¿no? Ese es un aspecto bien importante, ¿no? Tenemos dos preguntitas más para ya ir cerrando, que una que es súper importante, que es la que Sí, yo me toca hacer, y que justo estaba hablando ayer con mis amigas, porque dice que ya no aguantan, que lamentablemente hay una mala concepción de que como estás en tu casa tienes más tiempo para trabajar. Entonces el home office ha dado la enfermedad de workaholics todos y piña y no hay una límite de explotación. tiempo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para automotivarnos y continuar con energía para todo lo que están demandando en el equipo y para mi vida? Sí. O sea, es como, ¿qué hago para seguir con energía cuando en serio me siento cansada o cansada? Claro. Bueno, a ver, hay que distinguir aquí, ¿no? Hay un cansancio que necesitamos, el sueño reparador, todo lo que escuchamos en cuanto a hábitos de salud, o sea, no los estoy quitando por el apoyo a la autonomía, es decir, es verdad que cuando satisfacemos nuestras necesidades nos sentimos mejor, con más energía y más vitalidad. Pero primero no nos olvidemos de todo lo que son los hábitos saludables, desde comer bien, si puedo hacer ejercicios también porque nos ayuda, dormir bien. Eso es un lado y que ese lado es sumamente importante. Pero el otro aspecto es que efectivamente, lo que yo les decía, a veces el trabajar en casa se ha convertido en 24/7, ¿no? O sea, de pronto como estoy en mi casa y todo el mundo sabe que estoy en mi casa, entonces el trabajo, ya no hay horas de correo, no hay horas de trabajo, no hay, ¿no? Entonces, ese es un reto, pero de los dos lados, ¿no es cierto? O sea, en mi lado personal, también va a ser importante ir, en la medida que yo me sienta presionado a hacer eso, me voy a sentir más cansado y drenado. O sea, si yo me siento obligada y presionada porque si no me van a votar, si no, mi jefe se va a molestar, etcétera, si yo siento ese sentido de presión y obligación, me voy a drenar. Si yo entiendo la importancia de ciertos ciertos aspectos y decido voluntariamente hacer ciertas cosas, entonces, en ese sentido me voy a vitalizar, porque cuando mis necesidades satisfacen, yo me vitalizo, ¿ok? O sea, tengo vitalidad. Pero también es importante poner estas cuestiones de estructura. Y en ese sentido, a veces los líderes, lo que les decía, a veces pensaban que las personas necesitan estar como que control, 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 vigilancia, 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 y es todo lo contrario. Las personas necesitan ahora esa flexibilidad de moverse entre sus tiempos y sus necesidades. Y por eso decía, el contexto necesita entender tus necesidades y preferencias. Si tú tienes hijos chiquitos en la mañana, vas a estar más ocupada porque vas a tener que sentarte con ellos a las clases, ¿no? Entonces, el trabajador o trabajadora necesita tener esa flexibilidad. Y si tengo mi jefe súper controlador que piensa que puedo trabajar de 8 a 6 igual, no es así. Entonces necesito entender la perspectiva, ¿no? Y claro, si no tengo hijos voy a tener más tranquilidad, pero también voy a tener mis otros roles que son, que tengo que preparar la comida o espacios míos. Es decir, de mi espacio para
desde leer un libro, cocinar, algo por placer, no porque tenga que, mi entrenamiento en algo, ¿no es cierto? O sea, hacer mis ejercicios o simplemente descansar. Entonces, en ese sentido sí es muy importante tener estructura y a veces las personas, por supuesto, no lo hacen con mala intención, pero hay este espacio de negociación. Por eso escuchar al otro ahora es más importante que nunca. Y en cuanto a los líderes, justo estaba leyendo que es sumamente importante que los líderes efectivamente den un espacio para escuchar al otro, entender los intereses y necesidades y dejar en claro cuáles son las expectativas, las metas, brindar los recursos para poder hacer un buen trabajo y apoyo y guía. Ayudar a través de lo que necesiten las personas y estar ahí para cuando necesiten ayuda. Y si te hace falta algún recurso para hacer tu trabajo, tratar de dártelo. Y si no puedo, ¿cómo hacemos para que eso se pueda hacer? O sea, en este momento, por eso digo, es el cómo entiendo al otro para poder seguir creciendo y desarrollándonos, sintiéndonos bien. O sea, sí es sumamente importante que mientras más satisfaga mis necesidades, tengo vitalidad. Mientras más frustradas estén mis necesidades, más me voy a drenar. Y efectivamente yo tengo una expresión que digo, a veces siento que son lunes, todos los días son lunes, ¿no? Entonces, ¿no? De pronto todos los Ahora días nos son pasa. lunes, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es tener algunas cosas que me permitan distinguir mi viernes, mi sábado, mi domingo, ¿no? Entonces también es Eso lo es que digo, verdad. nuestro lado, ¿no? O sea, cosas que yo digo, ya, el sábado es mi día de comer algo distinto, entonces, ¿no? Hago como que eso, o el día de mi reunión con mis amigas, entonces como que trato de hacer cosas marcadas. Lo mismo también con el trabajo, con la flexibilidad, porque efectivamente, claro, si en la mañana no le puedo dedicar tanto tiempo porque yo tengo el rol de mamá, entonces de pronto en la tarde, un poquito más tarde, pero esas cosas que sean negociadas, conversadas, ¿no? Y ese es un Eso aspecto bien último, ¿no? importante. Eso último, porque a veces recibimos, pero no nos atrevemos a decir, oye, por ejemplo, mañana no voy a poder de tal hora a tal hora porque tengo que hacer algo, no sé. En la Así medida es. también que se pueda, ¿no? En la En la medida que medida se que pueda. se pueda. Por eso digo, el escuchar al otro y entender al otro es Negociar. sumamente importante. O sea, en el Sí. rol en el que estés, porque solamente cuando podemos, entonces claro, si tu jefe no te pregunta, tú también te puedes aproximar dentro de lo que se pueda, ¿no? A preguntar, o sea, tú a usar tu agencia, ¿no? ¿Cómo haces para tratar de cambiar este entorno? ¿Para qué? Para sentirme mejor. Y en verdad, si las personas nos sentimos mejor, somos más productivos, estamos más saludables también, o sea, las personas son más resilientes, entonces por donde lo veas, hay una Bueno, cuestión de ganar, ganar, ¿no? O Sí, sea, con tus beneficia un montón. necesidades. Nos Así es. pasó en un conversatorio con Meli, nos pasó que, o quien lideraba el equipo en ese momento, se empezó a dar cuenta en ese momento que muchos no la estaban pasando bien, por N motivos, ¿no? recién. Y de hecho, ahí empezó creo que a dosificar cierta carga, no sé, pero yo creo que sirve eso que tú dices, ¿no? De conversar. Sí. Eso, conversar. Tenemos una cuarta pregunta, y es la última, y nos dicen, ¿es mejor la motivación uno por uno o masivamente? ¿O cuándo es que funciona mejor cada opción? ¿Cómo la motivación uno por uno? O sea, ¿se refiere a individualmente o trabajar o En- cómo? Supongamos sí, que la pregunta está en una coyuntura en donde una persona es líder de un equipo y quiere motivar o a uno por uno o a todo el grupo. O sea, ¿qué todo el grupo. recomendarías? Acá hay una cuestión, definitivamente hay situaciones que van a requerir un trabajo individual. O sea, hay problemas que yo no voy a poder tocar en un equipo grande, etcétera, y que van a demandar una conversación privada. Pero si yo no, también es verdad que hay que ser realistas. No puedo pretender, si tengo un equipo grande, hablar con cada uno, ¿no? Entonces, hay que buscar esas estrategias y crear un clima de confianza como para poder traer ciertas cosas a la mesa, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga esto, las personas se van a sentir más libres de poder aportar. Ahora, si yo creo que todavía mi equipo no está listo para que puedan traer los problemas a la mesa y conversarlos, busquemos estas herramientas tecnológicas las que más se adecúan a mi grupo. Yo sigo pensando, hay Menti, pero hay otras, ¿no? Pero digamos que nos permita preguntar y poner sobre la mesa las dificultades que tienen. O puedo abrir y las preguntas, ¿no? Sobre qué les gustaría hablar. Luego, es decir, y en ese momento abrir la discusión, y si yo tengo una meta que me vino de arriba,
dar la meta, explicar las razones y pedirle sugerencias. Si no podemos cambiar la meta, de repente, ¿cómo hacemos para llegar a esa meta? ¿No? Entonces, como que abrir, si no me atrevo a abrir esa discusión en grupo para que la gente hable poniendo su cara y su voz, sí puedo hacer uso de herramientas virtuales, ¿no? Y en ese sentido, las personas se pueden sentir libres de decir lo que esperan y lo que quieren para que las personas que están del otro lado puedan hacer esas cosas que necesitan, quieren y que son importantes, ¿no? Sí es importante saber que las dos cosas son importantes. Si me preguntan a mí qué necesitas y yo no lo digo, la persona no tiene cómo saberlo. Entonces, por eso digo que es una interacción, ¿no? La persona y el ambiente, la persona y el contexto, ¿no? Entonces, una interacción. Entonces, también tengo un rol. Por eso me gusta siempre decir esto, ¿no? Que usemos nuestra agencia, ¿no? Usemos nuestra agencia. ¿Qué podemos hacer para tener un entorno mejor? Y ahora más que nunca es centrarnos en lo que podemos hacer y encontrarle sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Genial. Muchísimas Genial. gracias, Lenia. Estamos Ya De están nada. todas las preguntas resueltas, creo. Bueno, en nombre de Inicio, porque hay todo un equipo atrás de cámara que nos vamos rotando el protagonismo. Fernando ni yo queríamos perdernos este momento. No, ha sido Agradecerte porque creo que todo lo que has dicho es súper valioso para la situación actual en la que estamos viviendo. Y la idea de Reinicio y de nosotros es compartir estos espacios. Les agradezco muchísimo la invitación, de verdad que la he disfrutado mucho, les agradezco mucho y los felicito por la iniciativa de estos espacios, ¿no? Ha sido una gran conversación. He retrocedido un poquito en el tiempo de la universidad, nuestras conversas luego. Muchas gracias, Lenia, por estar con De nosotros. nada, muchísimas gracias. Solamente Bueno, cachito nomás. Sí, Claro. quería comentarle a Lenia y a todos los que estén viendo que el próximo miércoles a las 7:30 tenemos un nuevo invitado, como para que veas que hay continuidad. Y nos Claro. hemos comprometido a eso, o sea, a tener conversatorios con las empresas y invitar a gente experta como tú para que la gente aprenda libremente, ¿no? Y ya, Sí. eso sería. Entonces, la Muchísimas siguiente gracias. semana, claro, la siguiente semana está con nosotros Nilton Socón para hablar del tema de transformación digital y gestión del conocimiento, que creo que cae bien en esta temporada. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenia. Chao. Gusto de verte. Igual, abrazo virtual. Sí. Chao. Gracias, chao, Pi.